me va a ayudar para cuando tengo dos o más variables que se llaman igual. O sea, ¿es posible que dos o más variables se llamen igual? Sí, es posible. O sea, se llaman igual, no es la misma, pero la condición es que estén en diferente ámbito, o sea, en diferente bloque, declaradas en diferente bloque. Y ese operador de resolución de ámbito me sirve para precisamente ver en qué ámbito o en qué bloque está declarada una variable. No vamos a ahondar mucho en eso, no es el tema, ¿ok? Pero nada más es para decirles, sale, ese operador tiene varias chamas, ¿ok? Estos operadores relacionales, ajá, el AND, el OR y el NOT, ¿ok? Son operadores lógicos, perdón, son operadores lógicos que me dicen me dan como respuesta un cierto o un falso. Son comparaciones, ¿ok? Es decir, aquí tengo algo y hace una comparación AND con esos dos algos, ¿ok? Y me da un resultado. Y ese resultado siempre es cierto o falso, ¿ok? Cierto o falso. Lo mismo para el OR, lo mismo para el NOT, ¿ok? Pero el NOT, el algo va a la derecha. Ajá. Ahora, los operadores relacionales comparan dos cosas, ¿ok? Para decir si algo es mayor, si algo es menor que otra cosa, si algo es mayor o igual, si algo es menor o igual, si algo es igual y si algo es diferente. Ahora, que quede bien claro lo siguiente. Estas dos cositas que va a comparar, normalmente, ¿ok? Bueno, más bien no normalmente, ¿qué pueden ser estas dos cosas que quiero comparar? ¿Qué pueden ser? El compilador está, eh, ¿cómo le podemos decir? Diseñado, o más bien, el operador está diseñado para comparar números. O sea, puedo comparar aquí números, sí, puedes comparar números, por ejemplo, números enteros. También puedes comparar números con punto flotante, sí. También puedes comparar números con punto flotante con ese operador. ¿Puedes comparar números tipo doble con ese operador? Sí. ¿Puedes comparar caracteres? Sí. ¿Puedes comparar cadenas? Sí. ¿Ok? De hecho, son los tipos de datos básicos que tiene el lenguaje C. Caracteres, enteros, flotantes, dobles y cadenas. Y entonces ese operador es capaz de comparar ese tipo de datos. ¿Ok? Pero solo esos, ¿eh? Solo esos. ¿Ok? O sea, su chamba se limita a comparar esos caracteres enteros, flotantes, dobles y cadenas. Que todos estos operadores pueden o son capaces de comparar esos tipos de datos. ¿Ok? Ahora vamos a los aritméticos. Los operadores aritméticos, pues obviamente son, desde la primaria nos enseñaron suma, resta, multiplicación, división. ¿Ok? ¿Qué son capaces o qué es lo que es capaz de comparar, bueno, más bien no comparar, usar estos operadores? ¿Qué es lo que es capaz de usar? Bueno, son capaces de usar números enteros. Sí, números enteros. ¿Ok? Aquí va un entero, aquí va el otro entero. ¿Ok? Aquí va un entero, aquí va el otro entero. Aquí va un entero, aquí va el otro entero. ¿Pero que solo puede sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros? No. También puede sumar números con punto decimal, o sea, tipo float. ¿Lo puede hacer? Sí. Está hecho para eso. ¿También puede sumar un entero con un float? Sí. Está hecho para eso. ¿También puede sumar un float con un entero? Sí. ¿Puede sumar dobles? Sí. ¿Puede sumar cadenas? Sí. ¿Ok? De hecho, los 5 tipos de datos básicos son capaces de ser sumados, restados, ¿ok? En el caso de caracteres y de cadenas, sí aplica suma y resta. Multiplicación y división no. O sea, no puedo multiplicar cadenas ni puedo dividir cadenas. Pero en general, todos los números
Y todas las combinaciones posibles de números las puedo sumar, multiplicar, dividir, ¿ok? Todas, suma, resta, multiplicación y división. Todos los números los puedo sumar, multiplicar y dividir. El operador está hecho para eso. Es su trabajo normal. Recuerden el ejemplo inicial que les dije. Yo tengo un trabajo, por ejemplo, yo tengo un trabajo que mi trabajo normal es sacar 10 reportes al día, no por decirles en una empresa. Mi trabajo normal es sacar 10 reportes al día o hacer 10 entregas, ¿ok? Pero un día me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer 15. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 5 más de las que yo normalmente hago, o las que debo de hacer. Eso es sobrecargar, o sea, estoy sobrecargado de trabajo, ¿no? Ustedes cuando tienen mucha tarea que dicen, estoy sobrecargado de chamba. Ajá. O sea, tengo mucho trabajo. ¿Ok? Entonces, es a lo que yo ya normalmente hago, darle un trabajo adicional. ¿Ok? Y en este caso, suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuál es su trabajo normal? O sea, ¿cuál es su trabajo que siempre hacen? Sumar números. ¿Ok? Sumar números. Es lo que siempre hacen, sumar números. Entonces vamos ahorita a quedarnos con eso. El trabajo de la suma, resta, multiplicación y división es para sumar números, ¿ok? Ese es su trabajo normal, ¿ok? Aquí hay un operador que se llama el operador de residuo de división. Si lo han utilizado, me da el residuo de una división de dos números enteros. Enteros. Entonces, ¿cuál es el trabajo normal de este operador? Darme el residuo de dos números enteros. Eso quiere decir que el que está a la izquierda y el que está a la derecha deben de ser enteros, ¿ok? Deben de ser enteros. Esa es su chamba normal. Ahora, este operador que está acá abajo, que es el operador de incremento, ¿ok? También tiene un trabajo normal. ¿Cuál es su trabajo normal? Incrementar una unidad, un número entero. Ajá. O sea, al número entero que yo se lo aplique, lo va a incrementar en uno. Es un más uno, un incremento. Lo mismo el decremento. El decremento lo que hace es restarle uno a un número entero. Ese es su trabajo normal. Ahora, estos dos últimos operadores son, si se dan cuenta, son un poquito diferentes a los demás porque, ay, aquí me está apareciendo esto. Ok, porque el operando puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha, ¿ok? Puede ir a la izquierda del operador o bien puede ir a la derecha, ¿ok? Pero fíjense que solo es un operador, ¿ok? Solo es un operador, o sea, solo se lo aplico a una variable o solo se lo aplico a un dato. Ajá, solo a uno. A diferencia de la suma, resta, multiplicación, división y residuo de división, que se lo aplico a dos. ¿Ok? Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Aquí solo se lo aplico a uno. Pero ese uno puede ir del lado izquierdo o puede ir del lado derecho. ¿Ok? Y eso ahorita le vamos a darle una especial atención. Pero bueno. Estos son los operadores que normalmente utilizamos en programación. Vamos a enfocarnos mucho ahorita a los aritméticos, o sea, a esta familia, a los aritméticos. A estos, ¿ok? Lo mismo que hagamos con los aritméticos, lo mismo aplica para los relacionales y para los lógicos, ¿eh? Pero nos vamos a abocar en nuestros ejemplos ahorita a estos aritméticos, ¿ok? Entonces déjenme, voy a mover un poquito la pantalla, ¿ok? El pizarrón más bien, para que veamos, recordemos más bien, qué onda con estos operadores aritméticos. Este es un operador, ¿ok? Operador, y que no se nos olvide, ese es su nombre, operador. Este operador, para que haga su chamba, necesita dos operandos, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. ¿Ok? Este tipo de operadores que necesitan dos operandos, ¿ok? Se llaman operadores binarios.
Recuerden que es un prefijo que quiere decir dos, bi, ¿ok? Binarios. Así se llaman este tipo de operadores que necesitan dos operandos. Binarios. Bi, prefijo, que quiere decir dos. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, ¿ok? Este tipo de operadores necesitan eso para trabajar, para hacer su chamba. Ahora, ¿cuál es su chamba? Otra vez vamos a repetir. Su chamba es sumar números. ¿Qué tipo de números? ¿Pueden ser enteros? Sí, pueden ser enteros. ¿Ok? 7 con el 8, por ejemplo. ¿Pueden ser números con punto flotante? Sí. De hecho, puede ser uno que tenga punto flotante y otro que no. Sí. O puede ser que los dos tengan punto flotante. Sí. ¿Ok? O puede ser que el primero no tenga punto flotante y el segundo sí. Sí. Todas esas combinaciones son posibles con ese operador. Esa es su chamba normal. Es para lo que está hecho. En nuestro tema, ¿qué es lo que vamos a hacer con los objetos y estos operadores? Vamos a darle una chamba adicional, ¿ok? O sea, algo que normalmente no hace. Y vamos a aprender, o ya vamos a recordar, porque ya debieron haberlo aprendido, vamos a recordar cómo se hace ese trabajo, esa programación para que haga un trabajo adicional a lo que ya hace normalmente, ¿ok? Entonces, para eso voy a compartir ahorita, bueno, hasta aquí hay alguna duda, pregunta, y para ahorita ya irnos al compilador y decirles cómo está el asunto, o recordar más que nada cómo está el asunto. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿No? No, no, profe. ¿Alguien está alzando la Profe, mano? buenos días. Sí, yo soy el que Mario, está levantando la mano. Mario, Bueno, ok. apenas me acabo de unir. Supongo que nada más dio la explicación de los operadores, ¿no? Ya para Ajá, antes de programarlo, de cómo ¿sí? funcionan, por así decirlo. Ok, ok. Ajá, sí. Sí, Ok, sí, perfecto. ok. Entonces, rápidamente, las dos personas, creo que por ahí entraron dos personas ya un poquito tarde. Rápidamente, otra vez, no importa, nos quitan un par de minutos lo que vamos a mencionar. Estas asesorías empezaron el día lunes. El encargado de las asesorías es el ingeniero Federico Felipe Durán, que es el supervisor de la materia de programación ahorita de objetos. Él es el que va a elaborar el examen, el ETS. Él es el que lo va a escribir, diseñar, ¿ok? Y él es el encargado de dar las asesorías. Él me dijo que el día lunes, este, eh, no, nada más hubo una persona, y el día de hoy, ayer estuvo él aquí, y el día de hoy, eh, el maestro tiene COVID, entonces le tocó ir al médico y me encargó, yo soy Alejandro Cortés, me encargó que le apoyara con este tema de operadores, ¿ok? Bueno, entonces, híjole, a ver cómo le vamos a hacer porque me está diciendo que ya va a acabar la sesión. Es que esta cuenta no es mía, es del maestro. Bueno, a ver, estoy compartiendo el compilador, ¿ok? Sí, profe. Bueno, eh, voy a empezar con lo que siempre empezamos con el programa, bibliotecas. Ya deben conocer. Ver qué va a pasar ahorita que se acabe el tiempo. No sé si vamos a volver a comenzar. Bueno, este. ¿Cómo voy a usar el operador suma ahorita? El operador suma puede sumar
dos variables enteras, ¿ok? Y el resultado que me haga la suma de esas dos variables enteras se almacena en otra variable que es z, que también es entera, ¿ok? Para después imprimirla. Trabajo normal. Esta es su chamba de ese operador. Dos enteros. ¿Ok? Para eso está hecho. Ahí está, para eso está hecho. También pueden ser de tipo float, ¿ok? Está hecho. También pueden ser tipo float. Las variables que voy a sumar. Ajá. ¿Ok? Ahí está el resultado. Ajá. Este es el operador. Su chamba ahorita es sumar dos tipos float. Lo mismo pueden ser para dobles, o para enteros, o para entero con float, o float con todas las combinaciones posibles. Eso nos suena muy bobo que se los explique, pero es importante que entendamos que esa es su chamba normal. Vamos a darle una chamba adicional, ¿ok? Pregunto, a ver, estos operadores, ¿creen que sean capaces de sumar vectores? Este operador suma, en base a lo que les he dicho, este no, no es su chamba, ¿ok? Sin embargo, con la programación orientada a objetos, yo puedo hacer que efectivamente pueda sumar vectores, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Déjenme ver qué va a pasar ahorita cuando se cierre la sesión, que me dice que queda un minuto. Vamos a intentar volver a entrar. Lo que pasa es que no es mi cuenta, entonces a ver si podemos, a ver si no me causa algún problema volver a entrar. Ah, ok. Ok, te vamos a esperarnos, que ya dice que es un minuto. Es alexcortesp@hotmail. Ok, entonces por ahí, si tienes un problema, ahí me escribes. Bueno, entonces estábamos con que ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, 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 ok. profe. Ok. Entonces estábamos que esta es la chamba normal de un operador aritmético, ¿no? Por ejemplo, en este caso suma dos cosas, ¿no? Suma floats, suma eh, enteros, dobles, ¿ok? Y todas las combinaciones posibles que tenga este, esos números, por ejemplo, entero con float, float con entero, float con doble, doble con float y así, ¿no? Todas las combinaciones posibles son las que es capaz de hacer. Esa es su chamba normal. Vamos a darle un trabajo adicional, o sea, vamos a sobrecargarlo. Esto se tiene que hacer con objetos, ¿ok? Para darle un trabajo adicional a ese operador, tenemos que eh, hacerlo con objetos. Entonces lo que vamos a hacer es una clase para generar objetos con esa clase y darle su trabajo adicional. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar haciendo una clase. ¿Ok? Esta clase que vamos a hacer en nuestro ejemplo, una clase que sea un vector de dos dimensiones, o sea, que tenga dos componentes. Recuerden las partes de una clase, atributos y funciones. ¿Ok? Los atributos son las variables y las funciones es lo que le llamamos métodos o procedimientos. Esas dos partes de la clase, ¿ok? Se dividen en la parte pública y en la parte privada. La parte privada, ¿ok? Deben ser siempre los atributos, es decir, siempre los datos, ¿ok? Para que se cumpla algo que se llama encapsulamiento de datos, donde los datos deben de estar ocultos para los que no sean parte de la clase. O sea, todo aquel ajeno a la clase, los datos deben de ser privados. O sea, no debo de poder accesar a esos datos o esas variables desde afuera de la clase. ¿Ok?
Eso, por eso hacemos esa parte privada. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner las dos variables que van a representar las coordenadas del vector. Las dos variables, la variable X y la variable Y. Ahora, la parte pública es la interfase con la cual interactuamos con esa parte privada. O sea, le llamamos interfase al medio de acceso para llegar a X y Y. Esta parte pública sí es posible llegar a ella desde afuera de la clase. De hecho, esa es su chamba. Llega, que desde afuera de la clase yo pueda accesar a esa parte pública, ¿okay? Para que esa parte pública manipule los datos, o sea, manipule la parte privada, ¿ok? Y vamos a hacer, por ejemplo, la sobrecarga de dos funciones de lectura e impresión de datos. Ahorita vamos a dejarlo así como lectura e impresión de datos, dos funciones que lean e impriman esos datos de ese vector, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la función que va a leer los datos del vector, le voy a poner lee vector, ¿ok? La función que va a leer el vector y la función que va a imprimir el vector. También el día de ayer ya vieron el concepto, bueno, ya lo vieron en todo el curso, ¿no? El concepto de constructor, ¿no? El día de ayer, y me dijeron que el día de ayer lo repasaron. Pero bueno, no importa, vamos a volver a recordar qué es un constructor. Recuerden, un constructor también es una función, sí, también es una función parte de la clase, pero su principal característica es que siempre se llama igual que la clase. Siempre se llama igual que la clase. O sea, vector, ¿ok? ¿Qué tipo de datos regresa esta función? Ninguno, nunca regresa ningún tipo de dato, nunca. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo, no voy a poner nunca nada. ¿Es una función? Sí. ¿Y qué llevan todas las funciones? Paréntesis. ¿Ok? Ahora, ¿qué va dentro de los paréntesis? Lo que le llamamos argumentos de la función o parámetros de la función. ¿Qué es lo que lleva adentro? Lo que necesita esa función para hacer su trabajo. En este caso puede ser vacío o puede ser que yo le envíe, ¿ok? Puede ser que yo le envíe ciertos datos, ¿ok? Entonces, en este caso, por simplicidad, voy a hacer el constructor vacío. Ahora, voy a hacer las funciones de esta clase por afuera de la clase. Que estén, acuérdense que aquí este punto y coma quiere decir que ya acabó la clase, ¿ok? Ahora, aunque la clase ya haya acabado, puedo referir, o sea, escribir aquí afuera los elementos que están adentro de la clase. ¿Cómo es esto? Con el famoso scope, ¿ok? Eso me va a permitir que lo que yo escriba, aunque yo esté ahorita escribiendo por afuera de la clase, ¿ok? Elementos que en realidad están adentro de la clase. Es decir, vamos a hacer la función lee vector. Entonces recuerden la sintaxis para escribir esto afuera de la clase. Primero es el tipo de dato que regresa a la función, ¿ok? En este caso vamos a hacer esta, lee vector. Primero, el tipo de dato que regresa a la función, que es void. La clase a la que pertenece esta función. La clase a la que pertenece es la clase vector. Luego, el famoso scope, ¿ok? Y si se fijan, ahí sale un menú donde dice, ¿qué quieres elegir? O sea, ¿a quién vamos a? ¿Sobre de quién es? Y vamos a ir sobre lee vector. Pues aquí ya voy a hacer lee vector, ¿ok? ¿Y cuál es la función de lee vector? Leer las coordenadas X y Y de un vector. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle al usuario, da y vamos a leerla. Las comillas, perdón. Ahora, eso es todo. Va a ser esa función. Vamos a hacer la otra función. ¿Sobre de quién vamos ahora? Sobre imprime vector. ¿Ok? Lo mismo. ¿Cómo se escribe esto? Primero va el tipo de dato que regresa a esa función, que es void. La clase a la que pertenece, que es vector. Scope. ¿Ok? Imprime vector.
vamos a imprimir las coordenadas X y Y de ese vector. Ok, vamos a poner igual, un paréntesis, a X, luego voy a poner una comita, que imprima una comita, y luego que imprima Y. Y luego que cierra el paréntesis y de un salto de línea. De vector, ¿ok? Listo. Vamos sobre el constructor, ¿ok? Que es vacío, no tiene parámetros. Vamos a ver, la sintaxis es la misma. ¿Okay? Tipo de dato que regresa, un constructor nunca regresa ningún tipo de dato, entonces no vamos a poner nada. ¿Qué sigue? La clase a la que pertenece a la clase vector. ¿Okay? Oh, aquí voy a elegir este. Ahí está, miren. Hasta dice constructor. ¿Cuál es la función de un constructor normalmente? Inicializar los atributos de una clase a lo que a mí me convenga. O sea, darle un valor inicial a los atributos. En este caso, los atributos son X y Y. Y pues yo quiero en este momento que esos atributos X y Y empiecen en 0. ¿Eso qué va a provocar? Que cada vez que yo genere un objeto con la clase vector, X y Y van a tener siempre 0. Siempre. ¿Ok? Siempre. Y pues yo normalmente a veces aquí le pongo un anuncio que diga: hola, soy el constructor. Veamos, ¿no? Para que sea didáctico esto. Ok, okay. Ya tengo todos los elementos que yo, con los que yo construyo. Vamos a ver en el main qué vamos a hacer con aquí. Vamos a ver en el main qué voy a poder hacer con esta clase vector, ¿ok? Entonces vamos por el momento a quitar esto. Voy a construir objetos de la clase vector. Los objetos son instancias, así le llamamos, instancias. Lo voy a escribir. Instancias. Clase. Instancias de una clase es un objeto. Instancias de una clase. Para hacer un poquito más coloquial, vamos a decir, son variables de una clase, ¿no? Son variables de una clase, son así como creamos la variable X para de tipo float, o la variable Y de tipo float aquí, pues también podemos hacer variables con, permítanme un segundo. También puedo, ok, también puedo, hacer variables de una clase. De eso es a lo que le llamamos los objetos. A las variables de una clase, o más propiamente instancias. Si ven la palabra instancias, es un objeto, ¿eh? Una instancia de una clase igual a objeto. O una variable de una clase igual a objeto. Entonces vamos a hacer dos objetos o vector. A uno le voy a poner A, B. ¿Sí? Le voy a correr este programa. Fíjense que cuando yo genero dos variables, de tipo vector, lo que estoy haciendo es dos objetos tipo vector, el objeto A y el objeto B. ¿Ok? Es lo único que va a hacer este programa. Vamos a ver. Lo voy a compilar. A ver, déjenme ver qué me faltó aquí. Las bibliotecas. Las borré. No. Quedaron aquí mal. Las voy a ubicar bien. Perdón, las revolví un poco. Ahí están. Ahora sí, vamos. Fíjense que aparece dos veces. Hola, soy constructor. Hola, soy un constructor. ¿Ok? Dos veces. Uno para cada variable o para cada objeto que fue hecho. De hecho, este primero, que estoy iluminando, que dice, hola, soy constructor. Hola, soy constructor. Se generó, el primero se generó para A y el segundo se generó para B. ¿Ok? Eso es lo único que he hecho hasta ahorita.
Ahora vamos a leer los datos de esos dos vectores. ¿Ok? ¿Cómo? Profe, Aplicando, perdón, sí, dime. profe, disculpe, no se ve el cuadro del compilador, No se ve. nada más se ve el puro código. Ok. Déjame ver cómo le hago para hacer eso. A ver, compartir. Pantalla, toda la pantalla. A ver, ahí lo ven. Sí, Sí, ahora sí ya. ok. Lo que voy a compartir toda la pantalla. Ok, entonces aquí hay dos anuncios que dicen, hola, soy constructor, hola, soy constructor, ok. Uno para cada objeto. Este primero para el objeto A, ok, que fue el primero que se construyó, y el segundo para el objeto B. Acuérdense, un constructor, acuérdense, siempre se manda a llamar cada vez que se crea un nuevo objeto. Hagan de cuenta que es como una mecha de un cohete. Una vez que usan la mecha, pues ya no es posible volver a usar la mecha, ¿no? O sea, cuando el constructor se usa para el objeto A, ya se quemó ese constructor, por así decirlo, ¿ok? O sea, ya hizo su chamba, ya se autodestruye. Bueno, no se autodestruye, pero sí ya es todo lo que va a hacer. Lo mismo para el objeto B, pero es uno para cada uno, ¿ok? Entonces, cada vez que yo genero un objeto, se manda a llamar a su constructor y ya, hasta ahí, esa es su única chamba. Lo mismo para el objeto B, se manda a llamar a su constructor y ahí, esa es su chamba, ¿ok? Ahora, acuérdense que la parte pública de una clase, ¿ok? Es el medio de acceso para llegar a X y Y, en este caso para X y Y. Estos son los medios de acceso, son las interfaces, son cómo voy a llegar a X y Y. X y Y es imposible, ¿ok? Llegar a ellos porque son privados. Ajá. De hecho, vamos a comprobarlo. No sé si ya lo hicieron, vamos a comprobarlo. Vamos a intentar llegar a X y Y, pero acuérdense que son privados, ¿eh? Entonces vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentar. ¿Ok? ¿Cómo acceso a los miembros de una clase? Con el operador punto. Ajá. Por ejemplo, si pongo a.x y le quiero dar un valor, por ejemplo, de 20, ¿ok? Vamos a ver qué me dice el compilador. Fíjense, el compilador me dice, ¿qué crees? Que no puedes llegar a X porque es privado. Y está bien, por eso lo hice privado, para que nadie por afuera de la clase llegue a él. En este caso, ¿quién es quien quiere llegar a él? El main quiere llegar a él, pero ese privado es quien lo detiene y le dice, ¿sabes qué? Calma, no puedes llegar a él. ¿Ok? Es privado, aquí dice. Dicho dice, está fuera de contexto. Es privado, no puedes llegar a él. Y está bien, eso es lo correcto. Lo correcto es no poder llegar a los atributos de la clase directamente. Para eso están estos medios de acceso. Bueno, estos dos, el lee vector y el imprime vector. Esto es lo que le llamamos las interfaces para llegar a X y Y, o sea, los métodos o procedimientos para llegar a X y Y. ¿Ok? Entonces vamos a usar esos métodos para llegar a X y Y. Eso sí está permitido. ¿Cómo? Bueno, nuevamente, ¿cómo es el medio de acceso para los miembros de una clase? Con el operador punto, ¿ok? Y vamos a poner, por ejemplo, lee datos. Fíjense que lo apliqué al vector A. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo para el vector B. B punto lee datos. ¿Ok? Aquí voy a poner un anuncio para que no se confunda. Voy a decir, da los datos. Y aquí abajito voy a ponerlo, da los datos. Voy a correr para que veamos que sí puedo entrar a la parte privada porque este es el medio de acceso, las funciones, los métodos. Ok, ahí está. ¿Sí le están viendo la pantalla negra? Ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, dice, da los datos del vector A. Ok, esta es la lectura de datos. Vamos a dar coordenadas 5 y 6 y al otro vamos a darle la coordenada 1 y 2. Ok, es lo único que va a hacer el programa ahorita. Ajá. Ahí está. Vamos bien.
nuestro tema, sobrecargar un operador. ¿Ok? Sobrecargar un operador. Vamos a ver. Voy a crear un tercer objeto que se llame C. ¿Ok? O R, le voy a poner R de root. Y voy a intentar, y digo intentar porque no va a ser posible, ¿okay? Intentar sumar dos vectores. Y decir, en R guarda la suma del vector A más, más bien, lo que tiene el vector A más lo que tiene el vector B. Y después imprime el resultado. R punto imprime el resultado. Imprime el valor del vector R. ¿Ok? ¿Creen que esto sea posible? Hasta ahorita. ¿Posible? ¿Creen que esto sea posible? Eso que estoy iluminando. El operador suma está hecho para sumar vectores. No, no está hecho para sumar vectores, está hecho para sumar números, pero no vectores. Vamos a ver qué me dice el compilador. Y sí, efectivamente el compilador me marca error y dice que el operador suma, aquí dice el operador suma, ¿qué crees? Que no puede sumar vectores. Te puede sumar, bueno, eso no lo dice ahí, pero yo se los digo, te puede sumar enteros, floats, dobles, combinaciones de todos ellos. Es más, hasta cadenas, si quieres, te la sumo, pero no vectores. ¿Por qué? Porque no es su chamba. Esa no es su chamba. Sin embargo, a lo que vamos es a darle un trabajo adicional a ese operador suma, y como le voy a dar un trabajo adicional, eso es sobrecargar el operador. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Con una función aquí dentro de la clase. ¿Ok? Voy a hacer una función, ajá, que va a permitir sobrecargar ese operador. ¿Cómo se hace esa función? Bueno, la función siempre se llama igual. La función para sobrecargar un operador, ¿ok? Recuérdenlo bien, la función para sobrecargar un operador siempre se llama igual. ¿Y cuál es ese nombre? Operador en inglés. Fíjense que hasta cambió de color, ¿no? Se puso negrito. Luego, ahí mismo, donde está el cursor, ok, vamos a ponerle qué operador es el que quiero sobrecargar. Y en este caso, el operador que quiero sobrecargar es la suma. Entonces le pongo el más. Y recuerden que es una función, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es una función? Que lleva paréntesis. Ajá. Que lleva paréntesis. ¿Ok? Ahora, este operador lo puedo sobrecargar de dos maneras. Una, siendo una función parte de la clase, o siendo una función amiga de la clase. ¿Ok? Entonces, aquí es donde pregunto, ¿tienen bien el concepto de lo que es una función amiga de una clase? A ver, repito para los que están aquí oyéndome. Esta función operador la puedo sobrecargar de dos maneras, o sea, puedo hacerla de dos maneras. Una, que la función sea parte de la clase vector, o que la función sea una amiga de la clase vector. Es lo que le llamamos una función amiga. Entonces ahí mi pregunta es, ¿tienen bien, o sea, sí saben, pues, sí saben que es una función amiga? Eh, este es como el operador lógico AND o el operador lógico IF, ¿no? Más bien como la condición IF. Esta pregunta es como el IF. El if, ¿qué posibles respuestas tiene? ¿Sí o no? No hay un tal vez, a lo mejor, quién sabe, no. Un if nada más te dice sí o no. Entonces la respuesta, ¿cuál sería, hija? No. Ok. ¿Y los demás? Sí, mejor no. Mejor no. Más vale que no. Sí, no, para que nos explique bien mejor. Ok, ok, Por favor. ok. Los demás creo que no están presentes. Ok, ay, déjame cerrar. Tengo una No, ventana sí, aquí sí estoy, abierta. profe. Déjame cerrar la ventana. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a hacer este operador como una función
que es parte de la clase. Y luego hacemos el siguiente ejemplo donde la función no es parte de la clase, sino es la famosa función amiga. Entonces ahorita olvídense lo de la amiga, ¿ok? Ahorita lo explicamos. Ajá. Esta función va a ser parte de la clase, ¿ok? Parte de la clase, o sea, está integrada a la clase. ¿Okay? Recuerden que el operador suma es un operador binario. Eso lo vimos en el pizarrón. ¿Qué quiere decir binario? Que necesita dos operandos, o sea, para sumar necesito sumar dos cosas, ¿ok? El operador suma ocupa dos operandos, necesito sumar dos cosas, dos, dos, ¿ok? Una de las cosas que voy a sumar es esto, ¿ok? Lo que está dentro de la clase a la cual pertenezco. La otra, ¿ok? La otra cosa que voy a sumar es un segundo vector. Ese segundo vector, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner adentro, aquí adentro, ¿ok? Para que este sea el segundo operando, esto, ¿ok? Este. Ahora, a ver si le entendieron. Este es el segundo operando que voy a sumar, un vector. ¿Cuál es el primero? Este, porque estoy adentro de él, ¿ok? Ahora pregunto, cuando yo sumo dos vectores, ¿cuál es el resultado de sumar dos vectores? A ver, alguien que me diga. Cuando yo sumo dos vectores, ¿cuál es el resultado de sumar dos vectores? Bueno, a ver, vamos con manzanas. Cuando yo sumo manzanas, ¿cuál es el resultado de sumar dos grupos de manzanas? Manzanas. ¿Ok? Si yo sumo enteros, ¿cuál es el resultado de sumar dos enteros? Enteros también. Ajá, y si yo sumo vectores, ¿cuál es el resultado de sumar dos vectores? Otro vector, ¿ok? Ese otro vector es el tipo de dato que yo voy a regresar. Pues, como es la nomenclatura para una función. Una función es el tipo de dato que regresa, el nombre de la función y adentro de los paréntesis sus atributos. Aquí es lo mismo. El tipo de dato que regresa, o sea, el resultado de la suma de dos vectores va a ser otro vector. El nombre de la función siempre se llama operador. El operador que quiero sobrecargar, ¿ok? Y en este caso, el segundo vector que voy a sumar. ¿Y quién es el primero? Estoy adentro de él. Estoy adentro del primer vector que voy a sumar, ¿ok? Y esta es la función que va a ayudarme a realizar la suma de dos vectores. Veanlo bien cómo se escribe. Vector es el tipo de dato que regresa. Operador más es el nombre de la función. Y luego como atributos, otro vector, que es el segundo vector, el que va a la derecha de la suma. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí abajito. Recuerden, el tipo de dato que regresa es vector. La clase a la que pertenece es la clase vector. ¿Okay? Y aquí ya me aparece en el menú qué es lo que quiero usar. Y quiero usar el operador, la función operador. Y aquí va el segundo vector que voy a sumar. Pero hay que darle un nombre a ese vector, ¿eh? Voy a ponerle segundo. 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 Acuérdense que segundo quiere decir el segundo vector que voy a sumar. ¿Ok? Ahora, necesito o voy a hacer un vector aquí adentro, para guardar el resultado de la suma de los dos vectores. Voy a hacer un vector aquí adentro y le voy a llamar suma. ¿Ok? Ahí está, suma. Luego, ¿cómo sumo vectores? Pues me enseñaron en la primaria, en la secundaria, creo, en la secundaria. Me enseñaron que la coordenada X de la suma va a ser igual a la coordenada X del primer vector, que es X, más la coordenada X del segundo vector. También debo hacer lo mismo con la coordenada Y. La suma, coordenada Y de la suma es igual a la coordenada Y del primer vector más la coordenada Y del segundo vector. ¿Ya acabé? No, todavía no acabas. ¿Por qué? Porque tienes que regresar el vector suma. Pues vamos a regresarlo. Regresa el vector suma, pero nada más voy a poner suma. Ok, listo.
esta es la función que me va a ayudar para sobrecargar el vector. Pues fíjense, hace rato intenté sumar vectores y no me dejó. ¿Por qué? Porque no estaba sobrecargado el operador. ¿Ok? Ahora vamos a ver si ya puedo sumar vectores. Ok, dice, da la coordenada X del primer vector, voy a ponerle 12. La coordenada Y de A, voy a ponerle 5. Ok, ya me está pidiendo la coordenada del segundo vector, o sea, del vector B, voy a ponerle 10. Y al otro voy a ponerle 20. Ok, fíjese que la suma debe de ser, si no mal veo, 22 y 25, ¿no? O sea, 10 más 12, 22, y 5 más 20, 25. Ahí está. Vector igual 22,25. Ya le enseñé, o más bien ya le di el trabajo adicional de sumar vectores. O sea que ahora el operador suma también ya es capaz de sumar vectores. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que está sobrecargado. De su chamba normal ya le di un trabajo adicional, que es también suma vectores. ¿Cómo lo hice? Con esta función. Función operador, ¿ok? Que es parte de la clase. Todo esto es con objetos. Ahora sí, ¿alguna duda? Ya hicimos una sobrecarga del operador suma. ¿Alguna duda? Pregunta. ¿Cuál? Ah, ok. Ajá, sí. Ok. Primero aparecen 3 veces soy constructor, ¿no? Esos son estos. A, B y R. Ok. Ajá. Pero luego, si te das cuenta, luego va a aparecer otro. ¿Dónde está ese otro? Ah, cuando hago la suma, ok, cuando hago la suma, el operador suma tiene aquí otro vector que se llama suma. Ese vector, ¿quién lo hace? También el constructor, ¿eh? También. Entonces, vamos a hacerlo. 1, 4. Aquí vuelve a aparecer, hola, soy constructor. Este hola, soy constructor es de este vector suma. ¿Sí lo ves? Ajá. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok, No, profesor, no. vamos a hacer la resta. Ajá, vamos a hacer la resta. Pero en este caso vamos a hacerle un poquito diferente. Vamos a retomar lo del concepto de función amiga. Una función amiga, vamos a recordarlo, una función amiga es una función que no pertenece a la clase, ¿ok? Pero que tiene permiso de entrar a los atributos aunque sean privados. Hagan de cuenta que alguien con la familia García, ¿no? La familia García vive en su casita, ¿ok? Todos tienen permiso de usar la televisión, cualquiera puede agarrar el control remoto y cambiarle a la tele, ¿ok? Todos son miembros de la clase, ¿ok? Todos son miembros de la clase y pueden entrar a la zona privada, todos pueden ir a la recámara, encender la tele o ir a la cocina, calentar algo, ¿ok? Ajá. Sin embargo, la familia García a lo mejor tiene un amigo, ¿ok? Tiene un amigo al que le dan permiso, al que le dan de permiso de entrar a su casa y le dicen, ah, tú siéntete como en casa, ¿no? Como si fuera, ojo, como si fuera, pero no es tu casa, ¿eh? Como si fuera. Entonces, la familia García, le da su amistad a Montserrat y Montserrat llega a su casa de la familia García y eh, el que le dé la amistad que implica, pues que tiene tanta confianza que pues le puede cambiar a la tele, que puede ir a la cocina y calentarse algo, usar el microondas, hacerse unas palomitas, ¿ok? Pero ojo, Montserrat no vive ahí. Montserrat es una visita. Pero como le dieron la amistad, o sea, le tienen la confianza para decir tú agarra lo que quieras, ¿ok?
es lo que le llamamos una amiga, ¿no? Una amiga de la familia. Pero ojo, no se te olvide que tú no eres de esta familia, ¿eh? Nada más eres una amiga, no eres parte de la familia. Que no se te olvide, ¿ok? Ese concepto es el mismo que aplicamos con las funciones amigas. Las funciones amigas no son parte de la clase, no son parte de la clase, ¿ok? O sea, no pertenecen a la familia García, pero sí tienen la confianza suficiente como para que le damos la confianza para que vaya y le cambie a la tele, o que se caliente algo, que use el microondas, que ponga unas palomitas, ¿ok? Esa es la función amiga, la que le damos el permiso de entrar a nuestra clase, ¿ok? Esa es la función amiga. Pero bueno, hay que tener ciertas normas, ¿ok? Lo primero que nada es decir que la función es amiga. O sea, decirle, mira, vamos a decirle al compilador, mira, esta es mi amiga, así que darle chance. ¿Cómo le digo que es amiga? Con la palabra amigo en inglés. ¿Okay? Y luego viene la función. Ajá. En este caso vamos a hacer la función que va a ser la sobrecarga de la resta, en lugar de la suma, de la resta. ¿Okay? ¿Se va a parecer a esta? Sí, se va a parecer a esta clase, a esta función, perdón. Es decir, la función también se llama operador, sí, pero en este caso, operador resta. ¿Okay? ¿Qué es lo que me va a regresar esta función operador? O sea, ¿cuál es el resultado de restar dos vectores? Pues otro vector. ¿Okay? Otro vector. Aquí, en los argumentos. ¿Okay? ¿Qué necesito para restar dos vectores? Pues dos vectores. ¿Ok? Para restar dos vectores necesitas dos vectores. Pero dirían, pero hace rato, cuando la función más, nada más le pasé uno. Sí, ¿por qué nada más le pasaste uno? Porque estás adentro de la clase y tú, función operador más, perteneces a esta clase, o sea, perteneces a esta familia. Perteneces a esta familia. Pero tú, vector menos, no perteneces a esta familia, ¿eh? Ojo, o sea, te tenemos confianza, pero no perteneces a esta familia, ¿ok? Estás por afuera de la familia. Entonces, este operador más, ¿ok? Digo, perdón, menos, ¿qué va a necesitar para restar dos vectores? Pues dos vectores. Entonces, esos dos vectores van aquí adentro. Vector, coma, vector. Dos vectores. Los dos vectores son los que va a restar. Entonces, ahora sí diría, ¿y por qué en uno se lleva uno y por qué en otro lleva dos? Acuérdate, esta es una función que es parte de la clase. O sea, ya estás adentro de ella. O sea, ya tienes a X y Y. Pero esta función no es parte de la clase. Está por afuera de la clase. ¿Ok? Entonces, no, X y Y no te pertenecen. Entonces, ¿cómo le hago para tener los dos vectores? Pues le necesitas enviar los dos vectores. Y esta es una función amiga. ¿Ok? Vamos a hacer la función amiga. Ajá, acuérdense cómo está escrita. ¿Ok? Aquí abajito. Cuando yo la haga, operador menos. Allá arriba. Y me dirían, ¿y dónde diablos quedó el scope? Acuérdate que el scope lo que hace es decir, esta función pertenece a esta clase. Es lo que hace el scope. Esta función pertenece a esta clase. Pero dice que esta función no pertenece a la clase, ¿eh? Entonces aquí no usamos scope. Sí, dime. Ok. Entonces ahorita, mismo procedimiento, ¿no? Si tenemos algún problema, ahí está mi correo, ¿eh? Si tengo por ahí un problema. Sale. Entonces vamos a esperar que se acabe y volvemos a conectar. ¿Sí la ven? ¿Sí? Más bien, ¿sí me escuchan? Primero, ¿sí me escuchan? Sí. Ahora sí la ven. Ok. Sí, Sí, profe. Ok, entonces estábamos con este operador
resta. Ojo, esa amiga no pertenece a la clase, o sea, no sé, que no se nos olvide que no es parte de la clase. Entonces no uso el scope, ¿ok? No uso este scope. Nada más digo, ok, la función operador te va a regresar un vector, ¿ok? Y tú vas a sumar dos vectores. Aquí están los dos vectores que vas a sumar, ¿ok? Pero no olvides darle nombre a esos vectores. Vamos a ponerle vector primero, coma, vector segundo. Vector primero y vector segundo. Y la operación es muy parecida a la suma. Vamos a hacer un vector donde tenemos la resta. Le voy a poner resta. ¿Ok? Voy a poner resta. Y voy a poner, nos enseñaron la secundaria. La coordenada X de la resta va a ser igual a, ojo, hace rato en la suma dije a la coordenada X más la coordenada X del segundo vector. Hace rato, ¿ok? Hace rato dije la suma de, bueno, la coordenada X de la suma es igual a la coordenada X más la coordenada X del segundo. ¿Por qué este X, el primer X, no tiene un punto o no tiene de quién pertenece? Porque acuérdense que estoy adentro de la clase. Entonces, esta X es esta que está aquí arriba, esta, porque estoy adentro de la clase, porque la función pertenece a la clase. Entonces, no es por otra cosa más que porque ya estoy adentro de la clase, entonces llego así, directito, con la X, directito. Pero aquí no estoy adentro de la clase, estoy afuera de la clase, entonces tengo dos vectores que sumar. Entonces es la coordenada X del primero más la coordenada X del segundo. ¿Y qué pasa con la coordenada Y? Lo mismo, la coordenada Y de la resta va a ser igual a la coordenada Y del primero menos, ¿verdad? Menos, estamos haciendo resta, perdón, aquí menos la coordenada Y del segundo. ¿Ya terminaste? No. ¿Por qué? Porque dijiste que me ibas a regresar la resta. Aquí está. Aquí es cuando le dice, te voy a regresar un vector donde va a estar la resta. Entonces regresa resta. Ahora, ya está sobrecargado. Ya está la función que lo hace la sobrecarga. Ya. Vamos a hacer ahora la resta. De hecho, aquí le voy a poner aquí un anuncio que diga suma. Aquí, que vamos a imprimir aquí es la suma. ¿Ok? Ahora voy a hacer la resta. Voy a usar el mismo objeto R para la resta. O sea, para almacenar el resultado de la resta. R igual a A menos. Esto normalmente no se pudiera hacer porque A y B son vectores. Pero como ya está sobrecargado el operador, ya lo puedo hacer. Voy a imprimir R punto, imprime vector. Ya debo de poder hacer la suma y la resta. Vamos a ver. Déjeme ver. Aquí me falta un punto y coma. Ok. Ahí está. Dice, da los datos del primer vector. Bueno, del vector A vamos a ponerle 10 y 20. Y del segundo vector, 1 y 2. 1 y 2. Ok. Dice la suma. 11 y 22. Ok, está bien. Y la resta. 9 y 18. Ahí está. Ya sobrecargué el operador suma y resta para que además del trabajo que tienen normalmente, que es sumar números, ahora ya también suman vectores. ¿Okay? Con la función operador.
Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que uno lo hicimos de tal manera que la función operador más es parte de la clase y el otro es una función amiga. Ya con la amiga le damos el permiso de entrar, pero ojo, que nunca se te olvide que no perteneces a la clase, ¿eh? O sea, no te creas mucho. Nada más te estamos dando chance. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ajá, puede ser parte de la clase o puede ser amiga de la clase. La función operador. Sí. Por eso, fuera de la clase es la función amiga. Ujú. La función amiga es la que está afuera de la clase. Que todos los operadores matemáticos, aritméticos, perdón, son susceptibles de ser sobrecargados, ¿no? Ahora, vamos a ver si tengo aquí, a ver si lo ven. Estoy compartiendo la pantalla del pizarrón, no sé si lo ven. Sí. ¿Eh? Ok. Dentro de la familia de los operadores aritméticos, que es la suma, resta, multiplicación, división, por ciento, hay este par de operadores. El operador de incremento y el operador de decremento. ¿Okay? ¿Qué hacen esos dos operadores? Incrementan o decrementan una variable. ¿Ok? O sea, le dan un más uno o le restan un menos uno a la variable. Ajá. ¿Esos operadores también se pueden sobrecargar? Sí. Nada más que aguas. No se te olvide, por favor, no se te olvide que esos operadores solo necesitan un operando. ¿Ok? Solo necesitan un operando. Solo uno. Ajá. No necesitan dos operandos, solo uno. Es decir, cuando yo pongo, por ejemplo, en un for, cuando pongo x más más, solo es un operando, ¿no? Voy a regresar aquí al compilador para poner por acá. Yo pongo, por ejemplo, en el for x más más, que lo están acostumbrados a hacer, solo un operando. ¿Cuál es el operando? X. ¿Quién es el operador? Más más. ¿Okay? Ahora, también puede ser que yo ponga más x. ¿Okay? ¿También es válido? Sí. ¿Okay? Sí, también es válido. Poner x más, poner más x. ¿Hay diferencia entre ellos? Sí, sí hay diferencia. ¿Okay? De hecho, hasta el nombre de cómo se usa es diferente. Esto se llama notación postfija. Cuando el más va a la derecha. Más va a la derecha se llama notación postfija. Y cuando el más va a la izquierda se llama... Vamos a ver por qué pre. ¿Qué quiere decir pre? Antes. El más va antes de la variable. Post. ¿Qué quiere decir post? Posteriormente. El más va posteriormente a la variable. Son dos notaciones para el mismo operador. O sea, lo puedo poner de una o de otra manera. Pero ojo, este operador solo ocupa un operando, ¿eh? Que no se te olvide que estos son operadores unarios. ¿Okay? Que no se te olvide. Ahora, la pregunta es, ¿puedo sobrecargar? Bueno, este operador normalmente, ¿cuál es su chamba normal? Incrementar en uno una variable, ¿ok? De tipo entero. Este operador no está hecho para incrementar vectores, no está hecho para incrementar. Pero yo ya sé sobrecargar función, o sea, sobrecargar operadores de tal manera que puedo hacer una función para sobrecargar ese operador y me incremente o me decremente vectores. ¿Es posible eso? Sí. Vamos a hacerlo, vamos a agregarlo a este ejemplo. ¿Ok? Primero que incremente vectores. ¿Okay? O sea,
que a la coordenada X le agregue un 1 y a la coordenada Y le agregue también un 1. ¿Ok? Pero que no se te acuerde, que no se te olvide, por favor, que es un operador unario. Solo ocupa un operando. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces, aquí lo vamos a hacer abajito. Digo, de este operador suma. ¿Por qué lo quiero hacer abajito? Porque ahora lo vamos acuérdense, hay dos maneras de sobrecargar el operador. Como una función parte de la clase o como una función que no es parte de la clase, o sea, amiga. Ahorita vamos a sobrecargar el operador más como una función que es parte de la clase, o sea, como lo hicimos con el más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vector. Bueno, más bien, primero operador. ¿Cuál es el operador que voy a sobrecargar? El más. ¿Ok? Ajá. ¿Saben qué? Primero voy a... Bueno, sí, ya. Ok. Acuérdate que es parte de la clase. ¿Ok? O sea que ya estoy adentro de la clase. ¿Ok? Entonces, aquí en los paréntesis, que son los parámetros o argumentos de la función, ¿qué es lo que le voy a enviar? Nada. ¿Por qué? Porque ya estoy adentro del vector que voy a incrementar. Ya estoy adentro porque yo soy parte de la clase. Ya estoy adentro. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me vas a regresar? Igual que hace rato, me vas a regresar otro vector. Pero ese vector ya va a estar incrementado. ¿Ok? Ya va a estar incrementado. Y aquí está la sobrecarga del operador más. Vean la diferencia. El operador más le envié un vector. ¿Por qué? Porque es un operador binario. Necesita dos operandos. Uno, el que está aquí arribita, ya estoy adentro de él. Y otro, el que va a la derecha del más. Este operador incremento solo necesita un operando porque es unario. Entonces ya no le voy a enviar nada. ¿Por qué? Porque ya estoy adentro de él. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Acuérdense cómo se escribió. Vector, operador, más, vacío. ¿Ok? Vamos a hacerlo acá abajito. Acuérdense, este operador es parte de la clase. Sí, que no se te olvide, que este sí es parte de la clase. Permítanme un segundo. Okay. Entonces, tipo de dato que regresa esa función. Tipo de dato que regresa. Clase a la que pertenece. ¿A qué clase pertenece ese operador? A la clase. O, ¿cómo se llama la función? Por aquí debe de estar. Aquí está. Es la función operador más. ¿Qué es lo que vas a hacerle? Pues a la coordenada X vas a sumar 1. O sea, usar esa misma coordenada X y sumarle 1. ¿Okay? Vamos a hacer trampa. Ahorita les voy a decir cómo, por qué. Voy a usar otro vector. Bueno, no trampa. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Voy a usar otro vector resultado como en la suma y en la resta. Le voy a poner. Entonces, en la coordenada X del resultado, voy a tener la coordenada X del vector más 1. O sea, esta es la chamba que le voy a dar a este operador. El trabajo adicional. Súmale 1 a un vector, pero súmale 1 a su coordenada X y súmale 1 a su coordenada Y. ¿Sí? ¿Ya acabé? No. Acuérdense, hay que regresar el resultado. ¿Cómo regresamos el resultado? Regresa R. Listo. Ya acabamos. ¿Ya es todo? Sí, ya es todo. Vamos a ver. Incremento.
voy a volver a usar la misma R para decir NR guarda, ¿ok? Más, incrementa, voy a poner incremento de... ¿okay? Y vean cómo estoy usando el vector A, que es el primero que leí, estoy poniendo el más para que lo incremente y lo guarde en el resultado, ¿ok? Y después vamos a imprimir el resultado con R.imprime vector. ¿Okay? Y vamos a ver si funciona. Ok, da la coordenada, le voy a poner 1 y 1. Y a la B le voy a poner 2 y 2. Ok, ya está la suma, está bien, la resta, ok. Ahora, el incremento de A. El incremento de A, fíjese cuál es el resultado del incremento de A. 2,2. ¿Está bien? Sí, ¿por qué? Porque primero le di 1 y 1, ¿no? Esto es lo que tenía originalmente. Y después del más, ahora ya tiene 2 y 2. Ok. Ahora, yo si fuera ustedes me preguntaría, ¿y por qué puso primero más A y no A más? Ah, bueno, pues vamos a ver. Vamos a intentar poner A más. Intentar, porque esto es un error. Ahorita les explico por qué. Ahí está. ¿Ok? Porque yo acabo de sobrecargar aquí arriba, aquí está, bueno, aquí está, el operador más, pero en notación prefija. ¿Sí se acuerdan que les dije que cuando el más va antes se llama prefijo? Y de hecho aquí dice, dice que tú lo estás poniendo aquí en postfijo, es lo que me está diciendo aquí. Aquí dice postfijo. Tú lo estás poniendo como postfijo, pero ¿qué crees? Que tú lo sobrecargaste como prefijo. Ah, Chihuahua, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ya me hice bolas. ¿O no? Pero así como está este, está sobrecargado para que sea un operador prefijo. O sea que primero vaya el más y luego la variable. Así sí me funciona. Así sí me funciona. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que funcione al revés? O sea, que primero vaya la A y luego el más. ¿Tengo que hacer otra sobrecarga? La respuesta es sí, tienes que hacer otra sobrecarga. Pero no te compliques porque va a ser muy fácil, porque es muy parecida a la otra. Muy parecida. De hecho, hasta casi la vamos a copiar. Fíjese cómo es la sobrecarga cuando quiero que el más vaya a la derecha, o sea, en postfijo. Casi es lo mismo. Operador más. Pero aquí adentro voy a poner INT. ¿Para qué si ese INT? ¿En qué lo voy a ocupar? ¿Cuál va a ser su función? Bueno, ese INT, o sea, ese entero, no lo vas a ocupar para nada. Ah, entonces, ¿para qué hijos lo pongo? Su única chamba es para que esta función de aquí abajo sea diferente a esta de acá arriba. Si se fijan, se parecen mucho, pero no son iguales. Se parecen mucho, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque uno tiene el INT y el otro no lo tiene. Esa es su única chamba, para que no sean iguales las funciones. Se parecen mucho, pero no son iguales. Ahora, la variable X que va ahí, ¿la vas a ocupar para algo más? No. Lo único que quiero que esté ahí, para lo que quiero que esté ahí, es para que no sean iguales esta con esta. Y todo lo demás se parece mucho. Vamos a hacerlo aquí. Operador más, pero adentro va un entero. Vamos a ponerle, póngale cualquier nombre, X, Y, Z, Chonita, Juanita. Vamos a ponerle A. ¿Ok? Y lo que va adentro es igualito a la otra función. Vector R, X igual a X más 1, R, Y igual a X más 1, y regresa R. La única diferencia es
este int. ¿Ok? Vamos a ver si ya me funciona. Acuérdense, hace rato, cuando yo puse el más a la derecha de la A, me marcó error. Ya voy de gane porque no me marcó error. Pero ahora vamos a ver si está bien, ¿no? Fijan, puse 1 y 1, y aquí dice incremento de A, 2 y 2. Sí, sí está bien. Es decir, ya este operador ya me funciona a la derecha o a la izquierda. Pero, ojo, tuve que hacer dos funciones. Muy parecidas, sí. La única diferencia es que a una le puse int y a la otra no. De hecho, aquí esto se llama, esto es para la notación. Vimos hace rato que va primero el más. Y este es para la notación. Ya nada más hacemos el otro operador de menos, pero ese lo vamos a hacer como función amiga para que veamos la diferencia y ya queda nuestro ejemplo mucho más completo. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. ¿No? Ok. Vamos a hacer ahora la sobrecarga, pero del menos. Acuérdense que el menos sirve, pero ahora para restar, para restarle 1, ¿ok? Normalmente su chamba, o sea, su chamba normal es para restarle 1 a un número, ¿ok? El famoso menos es decremento, ¿ok? Para restarle un 1 a un número, a una variable de tipo entero. Ahora vamos a sobrecargar ese operador, pero para que le reste 1 a un vector, a la coordenada X y a la coordenada Y del vector, ¿ok? Pero, para que veamos cómo se hace, cómo funciona amiga. Para que veamos que lo puedo hacer de las dos maneras, ¿eh? Pueden hacerlo de las dos maneras, como una función amiga o como una función miembro. Ustedes eligen cómo hacerla. Si no se les especifica cómo hacerlo, ustedes eligen cómo se hace. ¿Ok? O sea, si no se les dice, debe de ser función amiga, debe de ser función miembro. Si no se les dice, ustedes elijan cómo se hace. Pero ya van a saber, o van a recordar, porque ya lo deben de saber, van a recordar cómo se hace en un caso y cómo se hace en el otro caso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Acuérdense. Para decir que es una función amiga, primero la palabra amigo en inglés. Luego, bueno, acá, el operador, la función siempre se llama operador, pero ahora quiero que sea el decremento, o sea, el menos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me va a regresar esta función? Pues, ahora, acuérdense que están afuera de la clase. Entonces, ¿qué necesita ese operador para decrementar a un vector? Pues necesito un vector. Entonces, ahí sí va vector. Vean la diferencia entre uno y el otro, ¿eh? Entre este y este. Este es parte de la clase, no va nada adentro del paréntesis. Este es amiga, o sea, está fuera de la clase. Entonces, sí necesito mandarle el vector que voy a decrementar, porque estás afuera de él. ¿Ok? Esto sería para la notación. Ahora, de una vez vamos a hacer el de la notación postfija. Bien. Esto, ¿te parece mucho? Sí, me parece mucho. Bien. Esto, ¿cuál creen que va a ser la diferencia? Coma, int. Fíjense cómo se parece a esta. Pero esta no lleva el vector y esta sí. ¿Por qué esta sí lleva el vector? Porque esta es una función amiga, está afuera. ¿Por qué esta no lleva el vector? Porque ya estoy adentro de él. No necesitan enviarme nada. ¿Ok?
Entonces vamos a hacer ambas. Acuérdense, son funciones amigas. Son funciones amigas. No pertenecen a la clase. Eso, más que nada, es para que me acuerde de que no va a llevar scope. Entonces vamos a hacer la primera. Vector. Más. Algo muy parecido al incremento. Tener R, coordenada R, punto X igual a... Hay que ponerle un nombre al vector, perdón, hay que ponerle un nombre al vector. Vamos a ponerle el nombre al vector. ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle Z. Z. Vector Z. Entonces es R.x igual a Z.x menos 1. Y la coordenada Y, resultado, o de R, va a ser igual a Z. Y menos 1. No olvide regresar. R. Listo. Vamos a hacer la otra función. Acuérdense que la otra función es para la notación postfija. ¿Me parece mucho? Sí. Todo. Z. Pero acuérdense que hay entero. El nombre que quieran al entero. Vamos a ponerle Q si quieren. Nos quedan 10 minutitos otra vez. Ok, ya casi acabamos. Por R punto X. Ok, es aquí. R punto X igual a Z, el vector Z punto X, pero menos R punto Y igual a el vector Z. No se te olvide el resultado que está en R. Ya acabamos ya. Vamos a usarlos. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Incremento. Incremento, pero ahora de B. Incremento de B. Ok, entonces sería R igual a B. Ok. Y luego R punto imprime. Correcto. Estoy decrementando esa B, acuérdense, y lo estoy haciendo en post fijo. Vamos a ver si funciona. Vamos a poner 1 y 1, 10 y 10. ¿Ok? Acuérdense, al vector A le puse 1 y 1 y al vector B le puse 10 y 10. Entonces, la suma es 11 y 11, está bien. La resta es menos 9, está bien. ¿Ok? El incremento de A es 2, 2. Sí, está bien porque le puse 1 y 1 y ahora ya vale 2 y 2. Y el decremento de B está bien. Sí, sí está bien porque ahora vale 9 y 9 cuando le había puesto 10 y 10. O sea, ya me funcionan mis sobrecargas de mis operadores de suma, de resta, de incremento y de decremento. Ahora, por curiosidad, yo diría, ok, entonces también sirve ya al revés, o sea, primero poner el menos menos y luego el B, sí, porque ya hice los dos, ¿eh? Aquí están los dos, aquí está uno y aquí está el otro. Vamos a ver si sí es cierto, acuérdense, ya le puse aquí, primero el menos menos y luego el B. ¿También me sirve? Vamos a ver. 1 y 1. Y sí, también me sirve. Aquí está el decremento 9 y 9. ¿Ok? Entonces ya en este ejemplo sobrecargamos suma, resta, incremento y decremento de operadores. Digo, perdón, de vectores. O sea, los operadores suma, resta, incremento y decremento aplicado a vectores.
Algo que normalmente no haría ese operador. Pero ya le enseñamos cómo se hace mediante estas funciones de sobrecarga. Eso es la sobrecarga de un operador aritmético. Es uno de los temas del examen. ¿Dudas, preguntas ya para terminar esta sesión? Ninguna, profesor. ¿No? Todo bien, profe. Aquí no sé cómo les pueda compartir el código, si quiero compartirlo, ¿no? ¿Cómo le hago? Aquí en la plataforma.